Bien, en la última clase nos quedamos en la parte de funciones por representación gráfica y eh, prácticamente cuando tenemos gráficos de funciones, lo que nos suelen pedir es, entre algunas cosas, son el dominio y el rango de la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta función que aquí podemos observar, nos piden allá el dominio y el rango de esta función y tenemos lo siguiente, ¿sí? El dominio es el ancho que ocupa la función, es el ancho que ocupa la función en el eje X. Si esta es la función y igual f de x, entonces el dominio es el ancho que ocupa la función en el eje X. Por lo tanto, fíjense, el ancho de la función, estas flechas quieren decir que la función sigue su camino, sigue de largo, ¿sí? Entonces, el ancho de la función es todo el eje X, por lo tanto, el dominio, para este caso, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, ¿sí? ¿Ok? Escrito como intervalo, el dominio de la función f se lo puede poner como un intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Eso me quiere decir es que es todo el conjunto de los números reales, ¿sí? Bien, ahora vamos ahora a analizar el rango, ¿sí? El rango, en cambio, es el alto que ocupa la función desde un cierto valor, ¿sí? En el eje Y. Entonces, el alto de la función, fíjense que va desde aquí, siempre va desde un valor mínimo hacia un valor máximo, ¿sí? El alto va desde aquí, desde 2, ¿sí? Hasta más infinito, ¿sí? Se va de largo. Por lo tanto, el rango de la función f es el intervalo que va desde 2 incluido hacia el más infinito, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver esta función, ¿sí? Jóvenes, esta es una función lineal, ¿sí? No hay que darle muchas vueltas a eso. Esta es una función lineal, por lo tanto, en toda función lineal que no tenga restricciones en su dominio ni en su rango, el dominio, si esto es función, yo le llamo y igual a g de x, el dominio de g son todos los reales y el rango de g serían también todos los reales, ¿sí? En una función lineal que no tenga restricciones sobre su dominio, entonces tanto el dominio como el rango serán los números reales, ¿sí? Veamos ahora esta función, vamos a llamarle y igual h de x, ¿sí? Entonces, veamos su dominio. El dominio de esta función, recordemos, es el ancho, ¿sí? Y esta función en x queda definida desde menos infinito, es decir, desde un valor mínimo hacia un máximo. Desde menos infinito hasta este valor 2, ¿sí? Hasta x igual 2. Hasta aquí llega su dominio, ¿sí? Entonces, el dominio de h sería el intervalo comprendido de menos infinito hasta 2 incluidos, ¿sí? Mientras que el rango de la función, ¿sí? Es el alto y va desde un valor mínimo hacia un máximo. Entonces iría desde aquí, desde 0, fíjense, desde 0, desde y igual 0, y se va de largo hasta el infinito, ¿sí? El rango sería desde 0, incluido hasta el más infinito, ¿ok?
puesto de otra forma, también se puede colocar el rango de esta función como los valores de y mayores o iguales que 0, ¿sí? Bien. Bueno, esta última función ya se la dejo para que ustedes la analicen, encuentren el dominio y el rango, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Continuemos entonces. Bien, vamos viendo aquí ahora estos ejemplos. Ahora tenemos el gráfico de una función, vamos aquí a poner y igual f de x, ¿sí? Y nos podemos dar aquí cuenta de algo, ¿sí? El dominio de la función, fíjense que aquí la función tiene dibujados unos puntos, ¿sí? Podemos también tener eso en la función, tener dibujados dos tipos de puntos. Puntos llenos, o también puntos también llamado punto negro. En los puntos llenos quiere decir que el punto se incluye como punto en la función, ¿sí? En los puntos llenos quiere decir que el punto se incluye en la función. Puntos vacíos o puntos blancos también llamados, quiere decir que el punto no se incluye, ¿ok? El punto no se incluye en la función, es decir, no va a ser parte del dominio ni el rango, ¿ok? Para este caso que está aquí, ¿sí? Se observa que que el dominio de la función va entre -1 y 1. Pero como tengo punto blanco aquí, y acá también, entonces el -1 y el 1 se incluyen. Por lo tanto, el intervalo que me define el dominio de esta función es un intervalo abierto. Es decir, de entre -1 hasta 1, ¿sí? ¿Ok? El rango de la función, ¿sí? El rango, a pesar de que es el alto de la función, y va desde un mínimo hasta un máximo, el alto fíjense que inicia en 0, o sea, rango inicia en 0, incluido, y llega hasta 1. Pero como aquí tengo punto blanco, el 1 no se incluye, ¿sí? Por lo tanto, el rango sería que inicia en 0, ¿sí? Cerrado en 0, pero llega hasta 1 abierto, ¿sí? ¿Ok? Otra forma de expresar el rango serían los valores mayores o iguales que 0, pero menores que 1, ¿sí? Bien. Tenemos también aquí ahora este gráfico y vamos a hallar el dominio y el rango, ¿sí? Fíjense que este gráfico aquí tiene, en sus extremos tiene puntos negros o puntos llenos, por lo tanto estos dos puntos se incluyen para el dominio y el rango de la función, ¿sí? Entonces el dominio de la función f, para este caso sería el intervalo que va desde -1 hasta 4 incluido, ¿sí? Va desde aquí, desde -1 y llega hasta 4 incluido. ¿Por qué? Porque aquí tengo punto lleno, ¿sí? Mientras que el rango de la función va
desde 0 hasta aquí tendríamos un valor, este es el valor intermedio entre 2 y 3, que sería 2.5, ¿sí? Rango va desde 0, incluido hasta 2.5, ¿ok? También incluido, ¿sí? Porque tengo aquí punto lleno, ¿ok? Bueno, estoy aquí solo para que ustedes lo practiquen, encuentran el dominio y el rango. Acá, vamos a este último que está acá. Esta función vamos a llamarla g de x. Por lo tanto, el dominio, la función g sería los valores de x que van desde menos 3, incluido, ¿por qué? Porque aquí tengo punto lleno y se extiende hasta el infinito, ¿sí? De menos 3 hasta más infinito. O también dicho de otra forma, son los valores de x mayores o iguales que menos 3, ¿sí? ¿Okay? Mientras que el rango de la función g, el rango de g iría desde menos 2, ¿sí? Hasta acá arriba, hasta 2 incluido, ¿ok? Ah, no, disculpen, va hasta infinito, porque esto aquí sigue largo, ¿sí? Desde menos 2 hasta el infinito, ¿sí? Y se va a largo. Entonces el rango iría desde menos 2 hasta el más infinito, ¿ok? Dicho de otra forma, también se lo puede colocar como valores de y mayores o iguales que menos 2, ¿sí? Bien. Vamos con este ejemplo, tenemos CAF, la función biográfica está dada en la figura junta, ¿sí? Determinar el valor de la función cuando x igual a menos 2, x igual 2, x igual 6. El dominio de la función, el rango de la función, las intenciones con los seres coordenados, ¿sí? Bien, aquí podemos observar la resolución del ejercicio, donde aquí se puede tener que cuando x igual a menos 2, la función vale 2, ¿sí? Aquí tengo x y aquí tengo y, que es igual a f de x, la función, ¿sí? Cuando x igual 2, cambio la función vale menos 3, ¿sí? Cuando x igual 6, la función aquí valdría 3, ¿ok? El dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función se lo ven en el eje x, y esto sería el intervalo que va desde menos 2 incluido hasta, hasta 7, ¿sí? Como está aquí. Mientras que el rango
iría desde menos 3 desde aquí incluido, menos 3 incluido hasta 3. También incluido, ¿sí? Y una pregunta. Y también faltan las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? ¿Cuáles son las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Esto me quiere decir lo siguiente. Cuando x es 0, y toma un valor, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, cuando x es 0, sería aquí y vale 1, ¿sí? ¿Ya qué me quiere con esto decir? Aquí tendría el punto 0,1. Me quiere decir que todo punto que está sobre el eje Y Pila es. tiene componente en X igual 0. Mami, eso le pregunté ese día, se lo podría abrir acá para... Eso le pregunté. Bien, entonces, todo punto que está sobre el eje Y tiene componente en X igual 0. ¿Ok? Y todo punto que está sobre el eje X, en cambio, tiene componente en Y igual 0. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya vimos que tiene solamente un punto que intersecta con el eje Y con el eje X tiene 3 puntos. Aquí tengo un punto, acá otro punto que intersecta con el eje X, y acá también otro punto que intersecta con el eje X, ¿sí? Este punto sería menos 1,0, el acá sería 1,0, el acá sería 5,0, ¿sí? Entonces, todo punto que está sobre el eje X tiene componente en Y 0, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Y acá los otros tendría menos 1, 0, 1, 0, 5, 0, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, estos dos ejercicios se los dejo para que están para ustedes, ¿sí? Eso fue puesto para los estudiantes, ¿ok? Bien. Denme un segundo para cambiar de diapositiva. Bien, continuemos entonces. Vamos a ver ahora tipos de funciones. Tipos de funciones, ¿sí? Bien, entre los tipos de funciones que nos vamos a encontrar son las siguientes. Primero tenemos función inyectiva, ¿sí? ¿Qué es una función inyectiva?
Dice lo siguiente, f es inyectiva si para cualquier elección de un número x que pertenece al dominio de f existe exclusivamente un valor y en el rango, ¿sí? Un valor y en el rango. En otras palabras, como aquí indica, ningún valor y en el rango es imagen de más de un valor x en el dominio, ¿sí? ¿Ok? Ya. Por ejemplo, aquí yo tengo, fíjense, una función que va desde un conjunto A hacia un conjunto B, la función va de A en B, ¿sí? ¿Ok? Y fíjense que tenemos, ¿sí?, que a un elemento de rango, a un elemento de rango, solamente le toca un elemento del dominio, ¿sí? No le toca dos elementos del dominio. A un elemento de rango solo le toca un elemento del dominio, ¿sí? ¿Ok? Esta función, fíjense que no es más que el cubo, ¿sí? El cubo de los elementos del conjunto de partida, ¿sí? 2 al cubo, 8, 4 al cubo, 64, 5 al cubo, 125, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la función que va de A en B es la función y es el cubo de x, ¿sí? Y tabulada, tabulada con los elementos que están aquí en el dominio me queda de la siguiente forma: 2, 8, 4, 64, 5 y 5 al cubo, ¿verdad? El dominio de la función es todo el conjunto A, mientras que el rango son solamente estos valores del conjunto B, 8, 64, 17, 125. El rango no es todo el conjunto B, mucho ojo. El rango para este ejemplo no es todo el conjunto B, porque aquí se me queda un elemento afuera. Por lo tanto, el rango no lo compone, no es todo el elemento, perdón, el rango no es todo el conjunto B. Solo es un subconjunto nomás, pero no es todo el conjunto B. ¿Okay? Y aquí, como la relación, fíjense que es 1 a 1, solamente un elemento del rango eh, le corresponde a uno de el dominio, ¿sí? Tenemos una función inyectiva, ¿sí? A estas funciones también se les denomina 1 a 1, se les denomina 1 a 1, ¿ok? Entonces, condición para yo poder crear o yo poder armar funciones inyectivas. La condición para poder armar funciones inyectivas es la siguiente, ¿sí? Que la cardinalidad de el conjunto de partida sea menor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Con esto yo puedo armar funciones inyectivas, ¿sí? Con esa condición puedo armar funciones inyectivas, ¿ok? Vemos acá este otro ejemplo, fíjense, en una función que va de A en B, y como nos podemos dar aquí cuenta, tengo un elemento un elemento de conjunto de llegada, ¿sí? O un elemento del rango que le toca a dos elementos del dominio. Entonces aquí tengo que esta función no es inyectiva, ¿ok? Aquí tengo que la función no es inyectiva. Y fíjense que no es inyectiva, ¿por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. Aquí tengo que la cardinalidad del conjunto de partida es en cambio mayor que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Cuando en una función inyectiva tiene que ser menor o igual, ¿sí? Tiene que ser menor o igual.
Entonces, toda función inyectiva cumple que la cardinalidad de el conjunto de partida es menor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿sí? Bien. Ya tenemos ahora lo siguiente, criterio de la recta horizontal, ¿sí? Antes de ver el criterio de la recta horizontal, veamos la definición matemática también de una función inyectiva, ¿sí? La definición matemática es como sigue, ¿sí? Tengo que, si dos imágenes son iguales, es decir, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2, ¿sí? Esta es la definición de una función inyectiva, ¿sí? Si dos imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio también tienen que ser iguales, ¿ok? ¿Sí? Bien. Criterio de la recta horizontal, ¿qué me dice? Una curva en el plano cartesiano representa una función inyectiva si y solo si cualquier recta horizontal interseca su gráfica como máximo en un punto, ¿ok? Una curva en el plano cartesiano representa una función inyectiva si y solo si cualquier recta horizontal interseca su gráfica como máximo en un punto. Por ejemplo, ¿sí? Aquí tengo, fíjense, una función y ¿qué sucede? Si yo trazo una recta horizontal en este gráfico, veo que corta aquí en un punto y acá en otro punto, ¿sí? Por lo tanto, corta de manera horizontal, corta a esta gráfica en más de un punto, por lo tanto la función no es inyectiva, ¿sí? Ahora, ¿qué significado se da al que la función no es inyectiva porque corta más de un punto? Es el siguiente. Este punto en la función tiene como coordenadas x1 y acá pongámosle f de x1, ¿sí? Acá fíjense que tengo x2 y aquí mismo tengo f de x2, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Se cumple que f de x1 es igual a f de x2, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, vámonos por la definición de función inyectiva. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2, ¿sí? F de x1 igual a f de x2, ¿se cumple? Sí, esto es verdadero. Ahora acá, x1 es igual a x2, para este caso es falso. Por lo tanto, si 1, entonces 0, ¿qué me da? 0. Por lo tanto, la función no es inyectiva, ¿ok? ¿Sí? Lo que me quiere esto decir también gráficamente es que tengo, tengo una imagen o un elemento de el rango, ¿sí? Que le corresponden dos elementos del dominio, ¿sí? ¿Ok? O dicho de otra forma, dos elementos del dominio se están yendo hacia una misma imagen, ¿sí? Y eso no se tiene que cumplir en ninguna función inyectiva, ¿ok? Cada elemento del dominio tiene su propia y única imagen, ¿sí? En una función inyectiva. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Bien, sigamos. Aquí vemos este otro gráfico, ¿sí? Y apliquemos el criterio de la recta horizontal, ¿sí? Fíjense que, bueno, si yo trace algunas rectas horizontales, esas rectas van a cortar a la función en un solo punto, ¿sí? Solo en un punto. Por lo tanto, la función sí es inyectiva. En este caso, la función sí es inyectiva, ¿sí? Bien, continuemos. Antes de continuar, de forma general, toda función lineal es inyectiva, ¿sí? Y de forma general, toda función cuadrática, ¿sí? Porque este es el gráfico de una función cuadrática, ¿sí? Toda función cuadrática, de forma general, no es inyectiva, ¿ok? Veamos ahora el concepto de función sobreyectiva. Función sobreyectiva. Tenemos que f es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con por lo menos un elemento del dominio. ¿Sí? Por lo tanto, el rango de f debe coincidir con el conjunto de llegada. Es decir, el rango de f siempre tiene que ser el mismo conjunto de llegada. ¿Sí? Ejemplo, aquí tengo una función sobreyectiva, fíjense. ¿Sí? Entonces, para saber si una función es sobreyectiva, se tiene que conocer el conjunto de llegada, ¿sí? Esta función sobreyectiva es f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Y tengo que que la función que va de a en b se lee como y es el cuadrado de x, ¿sí? ¿Ok? La función tabulada quedaría menos 1,1, 0,0, 1,1, ¿sí? Dominio de f es el conjunto A, mientras que el rango, fíjense, es todo el conjunto B, ¿sí? Por lo tanto, f es sobreyectiva, ¿sí? Mientras se cumpla que el rango de la función es el mismo conjunto de llegada, la función es sobreyectiva, ¿sí? La función es sobreyectiva. Condición que tiene que cumplir toda función sobreyectiva. Condición que tiene que cumplir cualquier función sobreyectiva. ¿Sí? Se tiene que cumplir que la cardinalidad del conjunto de partida tiene que ser mayor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada. ¿Sí? ¿Okay? Con esa condición yo puedo construir funciones sobreyectivas. Con esa condición yo puedo construir funciones sobreyectivas. ¿Sí? Vemos acá este otro ejemplo. Tenemos la función que va de A en B. Fíjense que la función, ¿sí? Solo me relaciona dos elementos del conjunto de llegada nomás, ¿verdad? Pero me deja uno vacío, o sea, uno libre, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, la función no es sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rango no es todo el conjunto B. El rango de la función no es todo el conjunto B. ¿Sí? El rango de la función no es todo el conjunto B. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Ejemplos. Aquí tengo el gráfico de una función lineal. La función, fíjense que va desde un dominio, desde un conjunto X, desde un dominio hacia los reales, hacia los números reales, ¿sí? En este caso la función es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque justamente el rango de f justamente son también los reales, ¿sí? Si acá tengo una función que va, por ejemplo, desde un dominio hacia los reales, hacia todos los reales, entonces en este caso f no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el rango de la función, ¿sí? No me ocupa todos los reales, o sea, no, el rango no es todo el conjunto de llegadas, ¿sí? Porque esto queda libre, esto que está aquí queda libre, ¿sí? Por lo tanto, no es función sobreyectiva. Bien, ¿alguna pregunta? Función biyectiva. F es biyectiva, sí, solo sí, es inyectiva y también es sobreyectiva, ¿sí? Ejemplo, aquí tengo una función biyectiva, ¿sí? La función que va de A hacia B se la puede escribir como y es capital de X, ¿sí? Y la función tabulada quedaría de esta forma, ¿sí? A Guayas le corresponde Guayaquil, a El Oro le corresponde Machala, a Los Ríos le corresponde Babahoyo, ¿sí? Dominio de F es A, el rango de G es B, por lo tanto F es inyectiva, ¿sí? Condición que cumple toda función biyectiva. Condición que cumple toda función biyectiva es la siguiente. Que la cardinalidad del conjunto de llegada sea igual a la cardinalidad del conjunto de partida. Perdón, claro que la cardinalidad de ambos conjuntos de llegada y de partida sean iguales. ¿Sí? Deme un segundo, por favor. Bien, sigamos. Ejemplo de función biyectiva. ¿Sí? Aquí tengo esta función, fíjense, ¿sí? Que va de los reales en los reales. ¿Sí? Primero la función es inyectiva, ¿ok? Por el criterio de la recta horizontal. ¿Sí? Y luego la función también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el rango justamente también son todos los reales. ¿Sí? El rango de la función es todos los reales. ¿Ok? Si se cumplen las dos condiciones, se dice que f es biyectiva. ¿Ok? Ahí tenemos entonces un ejemplo de función biyectiva, ¿sí? Es de la función f de x igual x al cubo. ¿Sí? X al cubo. ¿Ok? Vemos ahora el concepto de función creciente. Función creciente. Una función es creciente en un intervalo y, sí, solo sí, para cualquier elección de x1 y x2 en el intervalo y, se cumple que siempre que x1 sea menor que x2, tenemos que f de x1 es menor o igual que f de x2. Es decir, si tengo que x1 es menor que x2, la imagen de x1
es menor o igual que la imagen de x2, ¿sí? Dicho de otra forma, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. Fíjense que el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿sí? El sentido de la desigualdad se mantiene y aquí se le agrega en el rango o en las imágenes, se le agrega el igual, ¿ok? También dicho de otra forma, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 mayor o igual que f de x1, ¿sí? Ejemplo, aquí se puede apreciar gráficamente una función creciente, ¿sí? Aquí tenemos a medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x también aumentan o se mantienen iguales, ¿sí? Entonces, bueno, una forma de ver que una función es creciente es como que ascienda, ¿sí? Es como que ascienda, o sea, como que en y vaya aumentando a medida que aumenta en x, ¿sí? Puede ascender como se puede quedar este también constante y seguir ascendiendo, ¿sí? ¿Ok? Bien. Por eso es que es también el menor, perdón, por eso que también es el símbolo igual, ¿sí? Por eso que también el símbolo es igual porque también se puede mantener constante dentro del intervalo. Por ejemplo, aquí vemos que la función se mantiene constante, ¿sí ven? Porque es una recta horizontal, es decir, aquí en todos estos x, ¿sí? La función no cambia de valor, se mantiene constante, ¿sí? Por eso que aquí la función es constante y por eso que se cumple que lo del, también la parte del igual, ¿sí? En este ejemplo acá podemos observar una función que no es creciente, ya que fíjense que eh, a medida que x aumenta, ¿sí? En cambio, y disminuye, ¿sí? Es decir, la función como que va de bajada, ¿sí? Veamos ahora función estrictamente creciente. Función estrictamente creciente, ¿sí? El concepto es similar que la función creciente, solo que se excluye el igual, ¿sí? Es decir, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Si ven, ya no va a ir igual, ¿sí? O también dicho de otra forma, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 mayor que f de x1, ¿sí? Ejemplo, aquí tengo una función estrictamente creciente, ¿sí? A medida que x aumenta, y solamente aumenta, ¿sí? No hay forma de que se mantenga igual, no se mantiene igual, ¿sí? Bien. En este ejemplo tenemos que la función no es estrictamente creciente, ¿ok? Es creciente, pero no es estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque tengo un intervalo, fíjense aquí, en el que la función se mantiene constante, ¿sí? ¿Ok? Y eso no tiene que pasar en la función estrictamente creciente. Tiene que, las imágenes tienen que ir aumentando a medida que aumenta x en el dominio, ¿ok? Función decreciente. Asimismo, una función es decreciente en un intervalo y si solo si para cualquier elección de x1 y x2 en y, siempre que x1 es menor que x2 tenemos que
f de x1 en cambio es mayor o igual que f de x2. ¿Okay? Esto se resume de esta forma. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 mayor o igual que f de x2. Fíjense que aquí el sentido de la desigualdad, en cambio, aquí ya va a cambiar, ya cambia, ¿sí? ¿Ok? Si aquí es menor, acá es mayor o igual. Si aquí es mayor, acá es menor o igual, ¿sí? Ejemplo de función decreciente. Aquí tenemos, ¿sí? Fíjense que la función como que va de bajada, ¿sí? Por eso es decreciente. Y hay un intervalo donde se mantiene constante, ¿sí? Es decir, puede que se mantenga constante y siga bajando, ¿sí? Entonces tenemos que a medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x disminuyen o se mantienen constantes, ¿sí? Bien, acá tenemos otro ejemplo, pero aquí tenemos una función que no es decreciente. Fíjense que la función eh, va, va hacia la alza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense, a medida que x aumenta, las imágenes también aumentan de valor. Y una función decreciente tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Función estrictamente decreciente. Función estrictamente decreciente. El concepto es similar al de la función decreciente, pero se excluye el igual, ¿sí? Es decir, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor, ¿sí? Solo es mayor que f de x2, no, nunca podrá ser igual, ¿sí? Ejemplo, aquí tengo un ejemplo de función estrictamente decreciente, ¿sí? ¿Okay? La función decrece, pero las imágenes siempre serán menores a medida que x aumenta, ¿sí? Nunca se mantendrán constantes, nunca, ¿ok? Dentro de ese intervalo. A medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de la función únicamente disminuyen, ¿sí? No se mantienen iguales, sino disminuyen. Aquí, por ejemplo, tengo una función que no es estrictamente decreciente, ¿sí? Es decreciente, pero no es estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque aquí tengo un intervalo, fíjense, en donde la función es constante, ¿sí? Y eso no se puede dar en una función estrictamente decreciente, ¿ok? Bien, sigamos. Ok. Función monótona. F es una función monótona en un intervalo si solo si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso es una función monótona. Es una función dentro de un intervalo en la cual es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos una función monótona, ¿sí? Algo que aquí tiene que quedar claro es también lo siguiente: toda función estrictamente creciente o estrictamente decreciente
es inyectiva, ¿sí? Toda función estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva, ¿sí? Veamos ahora el concepto de función par. Función par. ¿Qué me quiere decir una función que sea par? Fíjense, una función es par si para todo x en su dominio el número menos x también está en el dominio. Y además se cumple que f de menos x es igual a f de x, ¿sí? Entonces ese es el concepto de una función par, ¿sí? Donde se cumple que f de menos x es igual a f de x, ¿sí? Y que obviamente x y menos x tienen que estar en el dominio, ¿sí? Dicho de otra forma, para cualquier elemento del dominio se cumple que f de menos x es igual a f de x, ¿sí? Es decir, en el dominio de una función par, ¿sí? Las imágenes de los números positivos son iguales a las imágenes de los números negativos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ejemplo, aquí tengo una función par, fíjense, ¿sí? Fíjense que si aquí tengo x, acá tendré obviamente el negativo, el menos x, ¿sí? Y fíjense que la imagen, es decir, la función evaluada en cada uno de estos elementos es la misma, ¿sí? Es la misma. ¿Sí? O sea, la función es par, ¿sí? Acá también tengo otro ejemplo de función par, ¿sí? Aquí tengo x y acá tengo menos x. F de x, fíjense que es igual a f de menos x, ¿sí? ¿Ok? Ya. Gráficamente, una función par es simétrica con respecto al eje y. Gráficamente es simétrica con respecto al eje y, ¿sí? Es como que el eje y, fíjense, es como que el eje y fuera un espejo, ¿sí? Lo que está del lado derecho se refleja en el lado izquierdo y viceversa. Lo que está en el izquierdo se refleja en el lado derecho, ¿sí? Lo que está a la derecha del eje Y se refleja en la izquierda y lo que está en la izquierda también se refleja en la derecha, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Es como que tengamos un espejo, ¿sí? Es como que el eje Y fuera un espejo, ¿sí? ¿Ok? Algo que aquí también tiene que quedar claro es esto, ¿sí? Las funciones pares no son inyectivas. Las funciones pares no son inyectivas, ¿sí? Las funciones pares, las funciones pares eh, no son inyectivas, ¿ok? ¿Sí? Lo podemos aquí comprobar, o bueno, se lo puede representar con el criterio de la recta horizontal. Aquí trazo una recta, fíjense que aquí, trazando esta recta horizontal, fíjense que aquí cortan dos puntos a la gráfica y ya me dice que no es inyectiva, ¿sí? Pero también se lo demuestra matemáticamente, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Bien, sigamos entonces. Función impar. Una función es impar si para todo x en su dominio el número menos x también está en el dominio y se cumple además que
f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ok? Dicho de otra forma, para cualquier elemento que pertenece al dominio, para cualquier x que pertenezca al dominio de la función, se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? F de menos x es igual a menos f de x. ¿Ok? Ejemplo de función impar, aquí tenemos, fíjense, ¿sí? Fíjense que aquí tengo x, ¿sí? Aquí me da f de x, y acá en cambio tendría menos f de x, es decir, el negativo de lo que está acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí se cumple que f de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? Aquí también tengo otro ejemplo de función impar, ¿sí? Donde se puede apreciar claramente que f de x, f de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? Bien. Toda función impar, fíjense, toda función impar es simétrica con respecto al origen de coordenadas, ¿sí? Toda función impar es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Entonces aquí podemos ver la simetría, es como que el origen de coordenadas sea el espejo, ¿sí? Como que este punto que es el 0,0 sea un espejo para la función. Es decir, lo que está aquí se refleja acá, ¿sí ven? O sea, lo que está, por ejemplo, en el segundo cuadrante se refleja en el cuarto. ¿Sí? Lo que está en el primero se refleja en el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Ok? Mis jóvenes, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Continuamos en la siguiente clase. Que tengan buen día, pasen bien.